Bien, ahí está. Ahí se está grabando. Vamos a empezar viendo lo que son las áreas emergentes. ¿Sí? Las áreas emergentes se caracterizan, ¿sí?, por ser aquellas áreas, ¿sí?, de la psicología, en términos más legales vamos a ir hablando, aquellas áreas de la psicología que no se encuentran dentro de las incumbencias del quehacer del psicólogo. Es decir, le decimos emergentes porque básicamente no son áreas que se encuentren dentro de la ley que dice, bueno, un psicólogo en psicología le compete tal y tal y tales áreas. Vieron que eso lo habíamos visto en la unidad 1 con el texto de Di Giorgi, que hablábamos incluso que el artículo, la resolución número 21 era la que se incorporaba la última área, ¿sí?, al quehacer del psicólogo, que era la sanitaria. Bueno, estas áreas emergentes no están incorporadas como tal, pero son áreas que se encuentran, les vamos a decir emergentes porque tienen como dos características fundamentales. Una, que responden a un área social, a una demanda social, ¿sí? Es decir, que surge una necesidad porque, digamos, en la psicología todo el tiempo se van, digamos, presentando nuevas problemáticas sociales que requieren, ¿sí?, diferentes acciones. Entonces, hay una demanda social y de esa demanda social se desprende una esfera de acción. ¿Qué quiere decir? Es como imagínense como si tenemos las áreas que son estas generales y de estas generales se van desprendiendo, si se quiere, ciertas prácticas o ciertos temas de intereses que responden con esa demanda social y se va generando como una esfera de acción, que es, digamos, de manera particular, o sea, ciertas prácticas se tienden a homogenizar en una misma área, en un mismo tema. Entonces, las áreas emergentes se caracterizan por responder a una demanda social y por generar una esfera de acción que no puede ser abarcada por otras esferas de acción, ¿sí? Dentro de las áreas emergentes, sí, hay muchísimas áreas emergentes, incluso más de las que se detalla digamos, en el apunte, pero nosotros vamos a ver las que dentro de todo más se desarrollan también a nivel de comunidad de nuestra facultad, digamos. En todas estas áreas emergentes, nuestra facultad tiene una parte de investigación incluso. Eh, Empezamos con la primera área emergente, que es la área de la psicología de las catástrofes o psicología de los desastres, ¿sí? ¿Qué caracteriza esta área? ¿Sí? Es que esta área está orientada, ¿sí?, su área de orientación son a las reacciones que tienen los individuos, los grupos, ¿sí?, y las comunidades ante, durante y después de una situación de catástrofe o emergencia. ¿Qué podríamos decir, por ejemplo, que son situaciones de catástrofe o emergencia? Puede ser desde un choque automovilístico, ¿sí?, desde una situación, si se quieren, vamos a algo más local de Córdoba, por ejemplo, puede incluso ser, no sé si se acuerdan el caso de la chica que había saltado del Olmo, digamos que eso fue como un suceso a nivel local que impactó a las personas que estaban al lado en ese momento. También podemos hablar de situaciones que son desastres naturales, ¿sí? Como pueden ser, no sé, terremotos, sismos, etcétera. Aquellas situaciones que le demandan a la comunidad un nivel de emergencia o que impacta, digamos. Claro, por ejemplo, las inundaciones en Córdoba. De hecho, en nuestra facultad, muchos de los que trabajan en esta área emergente han trabajado también con el tema de las inundaciones. Entonces, esta rama que es emergente, que ya tenemos una demanda social, que tenemos, por ejemplo, este desastre, ¿no? Y tenemos un área de acción, que es justamente esta situación. Está orientada, y que es algo que vamos a ir diferenciando bien, o sea, ciertas características para que ustedes cuando tengan en el parcial digan, sí, es esta área, es que trabaja desde un enfoque psicosocial. ¿Qué significa que es un enfoque psicosocial? Que no se interesa, ¿sí?, en el tratamiento individual de un individuo solo, ¿sí?
No es que nos vamos a poner, por ejemplo, vamos a estar en una situación donde hay, no sé, hay inundaciones y hay gente que perdió su casa, o hay terremotos y hay gente que quedó evidentemente traumada de esa situación, ¿sí? Nosotros no vamos a realizar no vamos a partir de un enfoque individual de ver a esa persona y realizarnos un tratamiento más clínico, que tendría que ver como por ejemplo con la clínica, un tratamiento de terapia para tratar ese hecho traumático, sino que vamos a expandir la visión. Vamos a empezar a mirar desde algo como que ese hecho impacta, ¿sí?, a la comunidad, a lo social, y que está atravesado por distintas variables, si se quiere, que no tienen que ver tanto con lo patológico. ¿Sí? Entonces, eso es algo como que es característico y que es eso, es un enfoque psicosocial, que no busca el tratamiento individual. Por lo tanto, propone una visión más humanística, porque se aleja de lo patológico. Entonces, lo que se busca es, a través de este enfoque, si se quiere, es optimizar la alerta y reducir las respuestas disfuncionales sobre el impacto de un fenómeno hacia la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que buscamos que a través de diferentes intervenciones, si esta área se encarga de a través de diferentes intervenciones, nosotros podamos tener una respuesta más óptima, ¿sí?, cuando nos impactan distintos fenómenos que se caracterizan dentro de las catástrofes. Entonces, para eso necesitamos estrategias preventivas con enfoques comunitarios. Y esto es muy importante porque esto es algo que diferencia a esta área emergente de otras áreas, por ejemplo, de la clínica, y que también se puede asociar de la sanitaria. De hecho, esta área se desprende, ¿sí?, se desprende un poco de lo que es la psicología sanitaria. ¿Por qué? Los enfoques comunitarios quiere decir que nuestras estrategias, es decir, los modos en los que el psicólogo va a intervenir sobre este fenómeno, es siempre mirando desde la perspectiva de la comunidad, es decir, desde lo comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que nos vamos a enfocar en generar estrategias donde la comunidad se ve involucrada y vamos a ir a los lugares donde, ¿sí?, digamos, la comunidad en este momento necesita de nuestra atención. Pongámosles un ejemplo. Hubo inundaciones, ¿sí?, y mucha gente pierde su casa, por ejemplo, X, ¿no? O las catástrofes que tienen. Las personas, por lo general, cuando hay una catástrofe que interviene en la comunidad tiene un periodo de reorganización, si se quiere. Entonces se van reorganizando y, por ejemplo, se van todos a, no sé, proponen un gimnasio o algún tipo de complejo y las personas que se han quedado sin casa son distribuidas ahí. Pero que en ese proceso, sí, hay mucha confusión. Y nosotros tenemos varios actores que participan en esto. Tenemos, por ejemplo, los que son las personas que ayudan, sí, que son miembros de, si se quiere, redes de contención, que son los bomberos, las personas de, no sé, de enfermeros o agentes de hospitales, por si llega agredidas. Entonces hay como un momento donde está todo muy caótico. Los enfoques comunitarios, ¿sí?, busca que la comunidad participe, ¿sí?, en promover y fortalecer esas redes de contención. Entonces, por ejemplo, organizaríamos como psicólogos emergentes de esta área emergente, organizaríamos, por ejemplo, grupos de voluntarios para la contención de las personas que han sido víctimas de las inundaciones, ¿no? Otra cosa, de hecho, algo muy relacionado a esta área, es los primeros auxilios psicológicos. No sé si ustedes habrán escuchado hablar alguna vez, pero los primeros auxilios psicológicos son, como dice la palabra, aquellas primeras medidas, ¿sí?, que tomamos frente a una situación, ¿sí?, que nos genera, digamos, genera como un impacto y que nosotros, digamos, podríamos ayudar. Entonces, los primeros auxilios psicológicos son una práctica de esta área emergente. Sí, Sol, ¿ibas a decir algo? Sí, porque me perdí. Bien. Con el tema del enfoque psicosocial, ¿es solamente para las situaciones de desastres y catástrofes o es para todas en general? Los enfoques psicosociales no los trabajan todas las áreas. De hecho, hay por ejemplo, o sea, ahora cuando veamos ley de salud mental vamos a ir aclarando un poco esto. Hay, si se quiere, distintas prácticas que pueden tener un enfoque psicosocial como no.
Sí se puede visualizar por lo general en bastantes de las áreas, los enfoques psicosociales, sobre todo ahora con esto de la nueva ley de salud mental, que vamos a ir hablando un poco de eso como más adelante. Pero algo que podemos rescatar, digamos, si querés, para diferenciarlo del resto, es que esta área tiene un enfoque comunitario, o sea, parte de estrategias comunitarias como la psicología sanitaria, que es lo que tienen en similitud, pero siempre va a estar orientado a las catástrofes. Entonces, cuando vos veas catástrofe, algo que tiene que ver con eso, siempre va a ser la psicología de los desastres. Siempre va a estar orientada a eso. Entonces, si vos ves que es comunidad, que es psicosocial y que tiene enfoques donde son preventivos, ¿sí? En un contexto donde está una catástrofe, es psicología de los desastres. Entonces vos ahí ya lo sacás por contexto, digamos. El objetivo, ¿sí? De esta área, o sea, ¿qué es lo que hace el psicólogo? Es justamente prevenir, promover y fortalecer esas redes de contención que tiene la comunidad, y lo hace basando en siempre todo en este contexto de catástrofe. Y lo hace basándose en objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces, el objetivo a corto plazo es aliviar el sufrimiento de las personas y contribuir a su recuperación. Un ejemplo de un objetivo a corto plazo es la aplicación de los primeros auxilios psicológicos, por ejemplo. Cuando hay una situación de, digamos, una catástrofe, una situación donde nosotros vemos que la persona quedó traumada, o sea, quedó con cierto trauma, quedó con shock, una de las cosas que se hacen en los primeros auxilios psicológicos es tratar de llevar a la persona, por ejemplo, digamos, al presente y preguntarle qué necesita y generar la escucha activa. Ya con eso, ¿sí? Estás contribuyendo a este objetivo a corto plazo, que es aliviar el sufrimiento de la persona y contribuir a su recuperación. Porque hace que la persona se concentre en pequeños pasitos, ¿sí? Un objetivo a mediano plazo es prevenir las secuelas físicas y la evolución del estrés postraumático digamos, en las personas afectadas en esta catástrofe. Y, por ejemplo, ¿cómo se hace? O un ejemplo de cómo lo haría los psicólogos que están hablando de esta área, del área de la psicología de los desastres, es, por ejemplo, acercando a esa persona a las redes de contención de su comunidad. Ahí ya estás contribuyendo de que le van a hacer un seguimiento a la persona, digamos, entonces contribuís en acercar a esa persona, aliviar el sufrimiento y a su vez prevenir, ¿sí? El estrés postraumático o le puede ser alguna lesión más física. Y a largo plazo, ¿sí? Que estos objetivos, es decir, los de a corto y a largo plazo, sean asimilados, es decir, que los centros asistenciales los incorporen para estar preparados y dar una respuesta más óptima, ¿sí? Cuando vuelva a surgir otro tipo de situación que se considere como emergencia o catástrofe. Entonces, ¿cuáles son algunas de las funciones de estos psicólogos que podrían llegar a hacer en la práctica? La recolección de datos, por ejemplo, en cuestión a comportamientos individuales y grupales para evaluar qué necesidades de intervención se necesitan en ese momento, en esa situación de emergencia. A ver, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Digamos, qué conductas, si, no sé, por ejemplo, si las personas están muy choqueadas, si hay personas que están con ataques de pánico, etcétera, ¿qué podemos hacer para intervenir? ¿Sí? Otra cosa que hace un psicólogo orientado a la psicología de los desastres es la intervención de un primer contacto con las personas con el fin de realizar una evaluación preventiva. Es decir, ir, digamos, a hacer como una evaluación de lo que esa persona, digamos, le está pasando, digamos, qué síntomas, si se quiere, podría llegar a tener. Y gestionar grupos de riesgo, organizar centros de recepción de información, como esto, por ejemplo, que hablamos, cuando hay inundaciones, las personas son trasladadas, desalojadas de su casa y hay mucha confusión, de decir, bueno, ¿qué pasa con mi casa? ¿Qué va a pasar? Entonces, un psicólogo gestiona esos grupos, porque también hay que entender que no solamente vamos a trabajar con personas que sufren, sino también, y que es algo muy importante, trabajamos con personas que trabajan para esas personas. Que esto en la pandemia lo vimos mucho también.
¿no? Esto de decir, por ejemplo, con la cuestión de lo que fue toda la pandemia. En nuestra facultad, por ejemplo, había lanzado un programa de contención psicológica, ¿sí? Para personas que estaban en el sistema de salud. Esas personas que trabajan en el sistema de salud también son un objeto de intervención y estudio de estos psicólogos que trabajan en la parte de catástrofes. Entonces nosotros todo eso también lo podemos aplicar no solamente a las personas que sufren de esa catástrofe, sino a las personas que intervienen. ¿Sí? Eso como lo que tiene que quedar más claro de esa área. Entonces, ¿cómo podemos, palabritas claves de esta área que vamos a tomar? Son situación siempre de catástrofe o emergencia, con enfoque psicosocial, ¿sí? Buscando siempre desde estrategias comunitarias o enfoque comunitario la participación de la comunidad en ese hecho catastrófico, ¿sí? Y que tiene 3 objetivos, digamos, a corto, largo y mediano plazo. Nos alejamos de esta área. Esta área, por ahí ustedes la psicología de las catástrofes la pueden llegar a confundir un poco con la sanitaria y puede llegar a ser la social también, porque surge de hecho de estas áreas, ¿sí? O sea, solamente que llegó un momento que la demanda social era tanta que se fue separando, digamos. Pero tengan en cuenta que para diferenciarlas bien, el área de la psicología sanitaria es un área que si bien es comunitaria, como esta área emergente, siempre esta área emergente va a estar apuntada, ¿sí?, a los catástrofes. Mientras que la sanitaria por ahí se relaciona más entre esto de paradigma, salud y enfermedad, digamos. Juega un poco con eso. Pero después le voy a explicar bien de último para que quede bien, bien clarito. Ahora vayamos a la psicología del deporte. Es otra área emergente. Esta área, ¿sí?, se aboca a los principios psicológicos en el ámbito de la actividad física y el deporte, ¿sí? Esta psicología del deporte, ¿sí?, podemos, si quieres, subcategorizarla en una psicología que es exclusivamente del deporte, el deporte como profesión, y una psicología de la actividad física. Entonces, en la psicología del deporte, ¿sí?, de la profesión, se relacionan estos aspectos psicológicos, ¿sí?, con el rendimiento deportivo, ¿sí?, y el deporte como profesión. Y la psicología de la actividad física se centra en el ejercicio físico en relación a la salud para integrarlo con la prevención y la rehabilitación. Por ejemplo, esto les digo un ejemplo medio boludo, pero para que lo entiendan. La asociación de realizar algún deporte o alguna actividad de deporte para prevenir la depresión, ¿no? O realizar diferentes deportes para diferentes rehabilitaciones, ¿no? Que pueden ser algo como más motriz. Porque en niños, ¿no? Porque por ahí, en ejemplo, entra la cuestión del juego, entonces está, como que se relaciona. Entonces, según el objetivo que tengamos, ¿sí?, va a ser el ámbito de donde nos desarrollemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estamos justamente hablando del ejemplo este del niño, ¿no?, que necesita un aprendizaje motriz, utilizamos, ¿sí?, la psicología del deporte interviene realizando un tipo relacionando el aprendizaje motriz, que es una cuestión psicológica, con el deporte, el juego. Salud y grupos especiales, ¿no? Ese es otro, si se quiere, si puede decir como otro ítem, otro ámbito donde nos podemos poner un objetivo que trabaja esta psicología. Puede ser que nos encontremos, por ejemplo, con un grupo de personas, ¿sí?, que tengan algún tipo de, si se quiere, limitación motriz o discapacidad motriz. Entonces nosotros desarrollamos estrategias donde mejoremos, ¿sí?, la salud de esas personas a través del deporte. Y después tenemos el deporte como profesión, ¿no?, que esto es más propiamente la psicología del deporte, como por ejemplo cómo el rendimiento de los deportistas, ¿sí?, afectan con determinados comportamientos psicológicos, o cómo determinados comportamientos psicológicos afectan el rendimiento de un deportista. ¿Cómo diferencian ambas de la psicología del deporte con la psicología de la actividad física? Es que la psicología del deporte, ubicada al deporte como profesión, ¿sí?, a los deportistas, sea, federados, etcétera, etcétera. Y la psicología de la actividad física se relaciona con lo que es la salud y la prevención. Es decir,
la actividad física como salud y prevención. Otro ámbito que podemos usar es el deporte como ocio y disfrute, ¿no? Que esto ya es una mirada un poco más preventiva. Esto es decir, por ejemplo, no sé, determinada actividad física, nos interesa investigar si determinada actividad física se relaciona con o ayuda a disminuir los niveles de depresión. Pongámosle. Esta área es como súper cortita, de hecho, es como lo más importante que les tiene que quedar claro es eso, que hay la psicología del deporte, es la psicología relacionada a los aspectos del rendimiento deportivo, o sea, el deporte como profesión, y la psicología de la actividad física se centra en el ejercicio físico y la salud, integrándolo con la prevención y la rehabilitación. Eso es lo que tiene que quedar claro de esa área no es un montón. Una rápida. Perdón. La que dijiste de que salud y grupos especiales, ¿dentro de qué categoría quedaría? Y esa quedaría más en la parte de psicología de la actividad física, digamos. Ah, bien, ok. Y hablar un poco más ahí. Claro, gracias. No, por favor. Luego pasamos a la psicología económica. Algo interesante, así como dato curioso, nosotros en la FACU tenemos un espacio de psicología de deporte, incluso relacionado muchísimo con el feminismo, que me va a servir para estudiar la parte de perspectiva de género en las áreas y en las áreas emergentes, sobre todo. La psicología económica, que también es un área que dentro de nuestra facultad realiza investigaciones, ¿sí? Y voy a tomar un ejemplo de una investigación que hizo nuestra facultad para explicar más o menos de qué se ocupa esta área, pero lo que tienen que entender es que esta área, ¿sí? Estudia aquellos componentes, ¿sí? Psicológicos y económicos que afectan las decisiones económicas que nosotras tomamos, como también aquellas conductas, ¿sí? Que nosotros tenemos como consumidores. ¿Y qué aspectos cognitivos, emocionales y sociales impactan en la economía? Entonces, cuando ustedes piensan en decisiones económicas, impactos que tienen cognitivos, emocionales en la economía, es psicología económica. Esta área se le dice que es una área de doble objeto de análisis. O sea, doble objeto de análisis, ¿por qué? Porque esta área sí surge de dos disciplinas. Es decir, la demanda social de esas dos disciplinas es como que las tenés por un lado la psicología y por otro lado la economía y surge, ¡pum!, por una demanda social fuerte de saber cuáles son aquellos comportamientos, ¿sí?, que influyen en las decisiones económicas que tomamos, por ejemplo. Entonces, un estudio, por ejemplo, que había realizado nuestra facultad tenía que ver con las decisiones que nosotros tomábamos respecto y qué comportamientos influían respecto a la hora de distribuir las riquezas. Eso es una variable que estudiaría esta psicología de la economía. Se dice que es de doble objeto de análisis porque la psicología influye en la economía y a su vez la economía influye en la psicología, ¿no? Entonces, porque las cuestiones económicas, las variables económicas influyen, ¿sí?, en las cuestiones, comportamientos, digamos, que nosotros tenemos, y a su vez esos comportamientos también influyen en las decisiones económicas que nosotros estudiamos. Eso es como lo más fuerte que tiene que quedar claro de esta área. Se centra en su práctica, digamos, si se quiere, además, porque ya estaba hablando de investigación, pero en la práctica se centra en una promoción de conductas, ¿sí?, de promover aquellas conductas que estén basadas en la autonomía, el cuidado de otro y la emancipación social cuando nosotros hablemos de tomar decisiones que tienen que ver con lo económico. ¿Se entiende? Sí, bien. Vamos despacio. ¿Estoy yendo muy rápido? Sí. ¿Qué es lo importante del área de la psicología económica? Lo más importante que tiene que quedarles es que tiene un doble objetivo de análisis. Eso quiere decir que la psicología influye en la economía y la economía influye también en los componentes psicológicos. ¿Qué le vamos a decir componentes psicológicos? El comportamiento, la conducta, variables cognitivas, emocionales, sociales, ¿no? Y cuáles son variables, por ejemplo, económicas que
influirían en lo psicológico? No sé, por ejemplo, un estilo de vida capitalista, lo que consumimos, las necesidades, el nivel económico, digamos, todas esas cosas influyen en los comportamientos. Entonces es por eso que se le dice que tiene doble objeto de análisis, porque por un lado te interesás, ¿sí?, por aquellas variables económicas que influyen en los comportamientos, pero también te interesás en los comportamientos que influyen en las variables económicas. ¿Se entiende? Básicamente, ¿por qué tomamos las decisiones económicas que tomamos? ¿No? ¿Por qué la distribución de riquezas que hay, por ejemplo, en respecto a un sistema, no sé, de nuestro país es así? Estudiamos eso. ¿Por qué? ¿Qué comportamientos, qué variables te llevan a tomar esa decisión? ¿No? ¿Y qué variables psicológicas influyen en la economía? ¿Influyen las emociones? ¿Qué emociones? ¿Qué influye lo cognitivo, la atención? O sea, ¿qué variables específicas del comportamiento influyen en la economía? Eso es lo que se encarga esta área. Y esta área, ¿sí?, es un área que busca siempre en su práctica, ¿sí?, promover que las decisiones económicas que nosotros tomemos sean, digamos, orientadas a una emancipación social, ¿sí?, orientadas a una autonomía, generar autonomía, y el cuidado del otro, ¿sí? Eso es como lo más importante de esta área. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta hasta acá? Perdón, lo que me quedó claro por psicología económica sería que tienen doble aspecto influyente, ¿no? Como que Exactamente. la economía influye sobre la psicología y la psicología sobre la economía. Exactamente. ¿Eso es el punto más importante de este tipo de psicología? Claro, es como lo más fuerte, si se quiere, que hay que entender. Porque a raíz de eso vas a entender que cuando te hablen conductas que tienen que ver con la toma de decisiones económicas, ya sabes de qué área estás hablando, digamos. Ah, joya. Dale, gracias. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora sobre las áreas emergentes de las que vinimos viendo? Hola, sobre esta área, ¿podrías dar un ejemplo como más o menos que nos pueda dar algo, alguna pregunta ahí del parcial? Un ejemplo. Te puedo dar un ejemplo, no sé si se lo van a tomar en el parcial o no, pero un ejemplo de algo que estudiaría esta área o algo que se encarga esta área es qué comportamientos, ¿sí?, o qué variables hacen que vos elijas distribuir la riqueza de una determinada forma, ¿no? Por ejemplo, ¿influye la meritocracia en la distribución de las riquezas? ¿No? Eso es, por ejemplo, algo que podría estudiarse desde de la psicología económica. ¿Influye que la idea de que alguien merece más que otro por mérito en la distribución de riquezas? Eso es algo que estudia la psicología económica. ¿Se entiende más o menos? Está muy delimitada esta área, así que es como medio diferente, medio difícil de confundirlo. Sí, a nivel Estado, a nivel nacional, no solamente con comportamientos individuales, ¿no? Pueden ser comportamientos colectivos, ¿sí? Y esta área es un área que también trabaja mucho con la psicología social, ¿sí? ¿Por qué? Porque la psicología social es un área que le interesa las representaciones sociales que tiene una comunidad, ¿sí?, con respecto a ciertas cosas. Entonces, la idea de merecer algo también es algo que la representación de lo que es el merecimiento también es algo que podría estudiar la psicología social. Entonces, Tengo una pregunta. sí. Un momento. Si una persona tiene conductas de compras compulsivas y ¿eso lo estudiaría la psicología económica o pasaría para lo clínico, digamos, por ejemplo? Depende. Depende a qué le digas compulsivo, pero sí se podría interesar, por ejemplo, qué variables influyen en la psicología económica, ¿no? ¿Qué variables influyen en que una persona tienda a comprar compulsivamente?
pero Claro. no me interesaría tratar a esa persona, ¿me entendés? Como que no le interesa decir, bueno, qué tratamiento, si tiene, no sé, un tipo de trastorno compulsivo que la lleva a comprar, ¿me entendés? Como que estudia los procesos, perdón por interrumpir, estudia los procesos, no sé si trata a la persona, ¿a eso te referís? Exactamente, no hay un tratamiento perfecto. terapéutico, ¿sí? Estudia aquello. Ahí entendí. Un Perfecto. tratamiento es a veces como muy complicado el tema de las áreas porque uno siempre lo lleva a lo que el sentido común le dice, que siempre pensamos que vamos a dedicarnos a un paciente individual, que hay un tratamiento, que hay una terapia, pero específicamente la única área que está encargada de las terapias en sí es la clínica. A veces se puede cruzar con otras áreas, a veces, dependiendo la práctica, ¿no?, que hagas. Pero la que hace terapia es la clínica. O sea, la que tiende a trabajar más con el individuo individual y lo que le pasa al individuo y lo que siente, y si tiene algún tipo de patología, siempre suele ser más la clínica. Justamente es el área que no casualmente está más relacionada a la medicina. Entonces, por eso también que vemos. Pero estas áreas tienen que mirarlo con una perspectiva más grande. O sea, como salirse de ese trato paciente-psicólogo, sino pacientes grupos, psicólogo procesos, ¿no? No tanto tratamientos, ¿no? A veces no hay áreas que busquen dar una solución en plan terapéutica, sino aquellas, si se quiere, soluciones que tienen que ver más con la prevención, de decir, bueno, si yo sé tal cosa, que esta cosa me va a influir mal, no la voy a hacer. O, por ejemplo, la promoción, qué cosas sí servirían, por ejemplo, a tomar buenas medidas económicas, que cuiden al otro, que generen autonomía, ¿se entiende? Sí. Bien. El área económica, sí, de la psicología económica, también tiene diálogo con otra área emergente, que es la psicología política. Vamos a darle como una especie de más profundidad a esta área, porque esta área puede ser un poquito complicada. Esta área también, digamos, brota de la psicología social. Esta área pretende describir y explicar el comportamiento político humano. Pero esta definición nos queda cortita para todo lo que hace, ¿me entendés? Esto es para que ustedes lo entiendan a líneas generales, ¿sí? Entonces, ahí en el texto proponen una definición, pero una definición que genera como conflicto, si se quiere, a la hora de tratar de definir qué es la psicología política. La definición esta que genera conflictos, la voy a leer y ver qué conflictos genera, digamos, para que se entienda, es que el estudio de las creencias, representaciones, la palabra representaciones, pueden asociarla a la psicología social, por eso es que brota de esta área. O sentido común que los ciudadanos tienen sobre la política y los comportamientos de estos que, ya sea por su acción o omisión, traten de incidir o contribuyan al mantenimiento o cambio de un determinado orden sociopolítico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta definición? Que básicamente estudia qué creencias, representaciones, dentro del sentido común de los ciudadanos, tienen sobre la política, ¿no? Por ejemplo, esto de decir los políticos son todos corruptos, ¿no? Eso es una representación que se encuentra dentro del sentido común, pero que no está constatada empíricamente, digamos, por un estudio. Por eso decimos que está en el sentido común como representación. Entonces, digamos, estudia como esas cosas, qué ideas tiene y qué comportamientos, ¿sí?, influyen en el mantenimiento de un determinado orden sociopolítico. Quiere decir, por ejemplo, qué comportamientos influyen, por ejemplo, en que nosotros nos encontremos con un Estado democrático o un Estado fascista, ¿no? Pero, ¿qué pasa con esta definición que acaba de dar? En el texto dice que esta definición apela a ciertos problemas. ¿Por qué? Porque primero apelamos a la percepción de lo que los individuos entienden sobre política. Es decir, ¿qué entienden las personas desde su sentido común sobre la política? Lo que deja por fuera el análisis del contexto. Es decir, las variables culturales, las variables sociales o las variables económicas e históricas, ¿sí?, que engloban esa representación. ¿Qué hace que esa representación sea así?
cuando nosotros tomamos esta definición, eso como que se deja fuera de análisis. ¿Qué quiere decir? Que eso no se estudia, cuando en realidad sí debería estudiarse, porque influye en la representación que yo tenga sobre determinada imagen, digamos, que tenga sobre la política. Utiliza la categoría ciudadanos, lo que eso también restringe el análisis, ¿sí? Porque solamente trabajaríamos con personas que institucionalizadamente estuvieran clasificadas como ciudadanos, ¿sí? Y la política empleada como categoría, en un sentido uníquivoco excluyente, hace que se pierda el sentido polisémico que ha adquirido el término política en los últimos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros definimos la política es esto y no puede ser otra cosa, es decir, que es esto y no otra cosa, es decir, que excluimos otras variables de lo que puede ser la política, perdemos en el análisis de eso, ¿sí? Perdemos el sentido polisémico, o sea, el múltiple sentido que puede adquirir el término política. Eso quiere decir que puede adquirir múltiples definiciones, muchas definiciones. Se puede usar esa palabra en muchos sentidos. Esta área, ¿sí? Lo que sí podemos decir y lo que sí podemos confirmar de esta área es que la psicología política busca integrar aquellos fenómenos políticos, ¿sí? Aquellos fenómenos políticos a través, tratar de explicarlos con diferentes teorías y corrientes de la psicología, ¿sí? Y acá, sí, se presenta algo interesante. Ahora voy a eso. Acá se presenta algo interesante, porque ahí hace una diferenciación entre lo que es la psicología política y una psicología de la política. Cuando yo digo que agarro un fenómeno político e intento, digamos, entender y explicar ese fenómeno político a partir de teorías y corrientes de la psicología, ¿sí? Estoy hablando de psicología política. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo y lo que estoy, digamos, dando por sentado es que política y psicología no son dos esferas que son separadas. Es decir, no son dos esferas que no tienen, que son como si fuera de cosas diferentes. Lo político es psicológico y lo psicológico es político. Eso es lo que dices, significaría psicología política, si se quiere, en este sentido. ¿Sí? Que tanto el fenómeno que nosotros analicemos no es un fenómeno que es solamente político, es un fenómeno que es político y psicológico. Por eso yo lo puedo explicar con diferentes corrientes y teorías psicológicas. ¿Se entiende? En cambio, si yo agarro y miro ese fenómeno político desde una perspectiva que vamos a llamar psicología de la política, estoy diciendo que ese fenómeno es un fenómeno puramente político, ¿sí? Y lo que yo estoy haciendo es extrapolar, si se quiere, cierta teoría psicológica sobre ese fenómeno que sigue siendo político. Es decir, atenemos, digamos, de manera implícita, atenemos a decir que un fenómeno que es político y que no puede ser psicológico, ¿sí? La psicología podría aportar, si se quiere, sus contribuciones a eso, pero que sigue siendo explícitamente político. Por eso, cuando nosotros hablemos de psicología política, y algo que tenemos que tener en cuenta es esto, que la psicología política toma que un fenómeno, el fenómeno que lo analiza lo toma tanto como si fuera algo psicológico como algo político, ¿sí? No es que hay un fenómeno de lo político y un fenómeno de lo psicológico. ¿Se entiende? Sí, perfecto, sí. Bien. Esta es como la última área emergente, digamos, por eso dije que hay como estas 4 áreas emergentes, son las 4 áreas que de última tienen más desarrollo en nuestra facultad, creo que también por eso la estamos viendo, pero hay muchísimas áreas más emergentes, de hecho ustedes pueden buscar, hay un montón. Pero algo importante que me gustaría ponerle a para cerrar estas áreas, es la perspectiva de género, ¿sí? La perspectiva de género ha tomado muchísima influencia
en estos últimos tiempos, en nuestra carrera, tanto que se incorpora en este nuevo plan de estudios, digamos. La perspectiva de género, ¿sí? Básicamente lo que nos viene a traer es que la noción de género, ¿sí? Es una construcción sociocultural producto de un proceso que en psicología lo vamos a estudiar como proceso de socialización. Es decir, que nosotros vamos a interiorizar, ¿sí? A través de la socialización, que puede ser con la familia, en la escuela, en la sociedad, internalizamos, ¿sí? Distintas creencias que son culturales, sociales y hasta psicológicas, ¿sí? De lo que es género. Entonces, esto hace que sea un tema de interés en la psicología y en las distintas áreas. ¿Por qué? Porque a esta perspectiva nosotros se las vamos a poner a todas las áreas. Entonces, por ejemplo, pues si nosotros entendemos que el género es una construcción social, si partimos de esa base, por ejemplo, podríamos estudiar qué influencia tiene la cuestión de género en la distribución de riquezas. O por qué hay más hombres en la política, qué comportamientos se asocian a determinados roles de género dentro de la política, ¿sí? Que hace que haya más hombres en la política, si se quiere, en la práctica, si se quiere, política. Esto, ¿sí? Hace que nosotros veamos siempre como psicólogos, desde el área en el que estemos parados, las desigualdades de género que hay respecto, ¿sí? A determinadas situaciones que nosotros estemos analizando, tratando de explicar o tratando de intervenir. ¿Se entiende? Entonces, lo que quería dejar como en claro en cuestión a lo que es la perspectiva de género, ¿sí? En todas las áreas, es que la perspectiva de género nos aporta que género es una construcción social producto de un proceso de socialización. Y que esa perspectiva va a ir cambiando y nos va a ir demostrando que sea lo que sea que nosotros generemos una intervención, ya sea desde el consultorio hasta, no sé, investigaciones que tienen que ver con la violencia, ¿sí? Todo eso nos va a demostrar que hay una desigualdad, ¿sí? Producto de esta construcción. ¿Se entiende? Sí, ¿cómo fue que dijiste producto de socio no sé qué? Proceso de socialización. Lo voy a... Ahí está. Ahí está. Proceso de socialización. Es un proceso que lo van a ver, incluso lo van a estudiar más a profundidad delante de la carrera. No se lo voy a explicar porque lo voy a confundir más. Básicamente es esto, lo que aprendés por socializar, digamos, ya sea en la familia, en la escuela, etcétera, etcétera. Lo que vos incorporás ahí como si se quiere inconscientemente, digamos, porque ya la sociedad lo maneja así, se maneja con ese lenguaje, entonces vos lo incorporás. Eso es un proceso de socialización. Claro. Bien. Antes de pasar a la ley de salud mental, ¿hay alguna duda respecto a las áreas generales? Algo que había visto muchísimo, y si quieren explico yo la diferencia para que quede claro, es la diferencia entre la psicología social y la psicología sanitaria, que son esas dos áreas generales. ¿Sí? ¿Cómo las diferencias, digamos? La psicología sanitaria se diferencia de la social porque se interesa, ¿sí? En el paradigma, es decir, el modelo con el cual vos entendés y generás conocimiento de lo que es salud y enfermedad. ¿Sí? Es como la diferencia más grande y más sencilla de encontrarla, digamos. La psicología sanitaria es una psicología, es un área que tiene un enfoque comunitario. Esto quiere decir que, viste que yo les decía que en el enfoque de la psicología de los desastres, no es que vos vas y haces un tratamiento psicológico para un individuo, no. Vos siempre los proyectos de intervención que vos imaginás o que vos hacés como psicólogos es siempre pensado desde la comunidad. Entonces, por ejemplo, ir a generar estrategias, no sé, psicológicas para ir a un merendero y estudiar como, por ejemplo, no sé, la salud, ¿sí? En determinadas situaciones
socioeconómica. Por ejemplo, le digo como para decir una pavada, pero si se entiende que es eso, el enfoque es comunitario, ¿sí? Por ejemplo, el psicodrama, ¿no? Ir y ayudar a las niñas de un determinado, ponerle comedor o copa de leche a través de intervenciones de, por ejemplo, psicodrama, ponele, ¿no? Teatro. Eso es un enfoque comunitario, ¿sí? Porque vos vas a la comunidad. Ese enfoque comunitario en la psicología sanitaria siempre está centrado entre lo que nosotros decimos qué es salud y qué es enfermedad, ¿no? ¿Qué modelo de salud tenemos? ¿Sí? Que es algo que la ley de salud mental viene como, digamos, a romper, si se quiere, el modelo viejo de salud. Antes nosotros teníamos siempre como que la salud era algo de ausencia de enfermedad física. Antes no se consideraba que, por ejemplo, una persona que está todo el tiempo preocupada porque no llega a fin de mes, antes no se la consideraba una variable relacionada con la salud mental. Hoy en día sí. Entonces, lo más importante de esta psicología sanitaria y que la diferencia de la social es que se interesa por el modelo de salud y enfermedad. La psicología social, que es lo que la diferencia, porque las dos, si bien las dos trabajan de manera comunitaria, la psicología social se concentra más, ¿sí?, en representaciones sociales y en las relaciones sociales que tienen determinados sujetos o instituciones entre ellas. Entonces, por ejemplo, esto, algo que estudiaría la psicología social es qué representación, ¿sí?, tenemos sobre la mujer, por ejemplo, y ahí le agarramos la perspectiva de género. Y cómo esa representación nos lleva a pensar y asociar determinados comportamientos. Eso es algo que se centra en la psicología social, ¿sí?, que en lo que interviene. Se interviene no tanto por ahí de manera de ir a los bares de comunitarios, sino, por ejemplo, generar grupos, trabaja con las instituciones, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Viene esa diferencia? ¡Ey! ¡Ey! ¡Les estoy hablando! Sí, se entendió. Yo tengo una pregunta. Sí. En el examen, en el trabajo práctico que hicimos con el profe Pereno, nos dieron un ejemplo en el que mostraban un barrio, digamos, y en que habían dos comunidades divididas y que estaban en constante enfrentamiento en áreas públicas. Ese era el ejemplo que daba. Digamos, no explicaba cuáles eran los objetivos a querer resolver ni nada, solo planteaba esa situación. Entonces, primero te ponía qué psicología era y después cómo sería el modo a proceder a partir de eso. Como uno no entendía bien esa diferencia entre sanitario y social, al no entender cuál era el objetivo que quería plantearse, si se quería darle un enfoque de, por ejemplo, ver la salud mental de las personas, o, por ejemplo, si se quería hacer una especie de estudio de, digamos, social, de por qué se comportan de esta forma, uno tendía a confundir ahí entre si ponerle social o ponerle sanitaria, y a partir de eso, claro, te confundías a la hora de ponerle el resto de respuestas. Claro. Entonces, en ese sí. caso particular es social. ¿Por qué? Sí. Porque hay una palabra clave ahí, que es instituciones públicas. ¿Sí? Cuando nosotros vemos las relaciones que tienen una institución con en la injerencia, por ejemplo, de determinados, en este caso, de determinadas comunidades, ahí es social. ¿Por qué? Porque estamos hablando siempre de relaciones entre instituciones sociales, ¿sí?, y las comunidades. Acá no entra en juego una cuestión más, si se quiere, de la cuestión de la salud, ¿sí? Que tiene, de hecho, si quieren por ahí, para relacionarlo más, la psicología sanitaria, piense que es como una especie de psicología clínica, como una especie del área clínica, porque se interesa la parte de la salud como más medicina, pero siempre orientada a estrategias comunitarias, siempre orientada a lo comunitario y no a lo individual, ¿sí? Es como puntualmente. Entonces, si ustedes en el parcial, por ejemplo, tienen algo que está relacionado con representaciones, instituciones públicas o instituciones privadas,
aunque sea dentro de una comunidad o un grupo, siempre piensen que es social. Pero si ahora sí les dicen, por ejemplo, no sé, en un caso de se quiere trabajar la ESI en una comunidad X, ¿no? De barrios periféricos, ponele. Ahí sería sanitaria, porque vamos a estar hablando de la salud, ¿sí? Eso siempre tengan claro, hablamos siempre de la salud, no de los comportamientos entre determinadas, ya sea una institución o determinados grupos. ¿Se entiende? Sí, perfecto, muchísimas gracias. Sí. Es que es también, por ejemplo, lo de las sanitarias, que también influye lo de lo macro y lo micro. O sea, la social no se centra tanto en eso. Claro, exactamente. Eso es algo también como muy... Cuando piensen que es algo como micro, ya sacan por contexto que vamos a estar hablando de psicología sanitaria. Bien, no es algo macro, sería por ejemplo esto, grupos, instituciones. Si centramos en algo micro, son más cuestiones de individuales, colectivos, que no es lo mismo que instituciones o grupos, ¿sí? Porque un colectivo puede ser, por ejemplo, niñes, ¿sí? Y no representa un grupo como por ejemplo puede ser, no sé, niñas escolarizadas, ponele X, ¿sí? Esta cuestión de la institucionalización siempre está relacionada a la social. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta de la área o pasamos directamente a lo que es salud mental? La ley de salud mental, que esta ley es como, lo van a ver ahora y lo van a ver hasta el fin de la carrera. Yo. Bueno. Porque pasa que en realidad tuve un problemita y mi perrita empezó a llorar, entonces nada, no escuché básicamente de lo que se trataba los fenómenos políticos de la psicología, desde la óptica psicológica. Ahí está. Eso. O sea, básicamente nomás de qué se trata y eso. Bien. La psicología política, ¿sí? Cuando mirás una variable, sigo un fenómeno, no los separás, no decís, este fenómeno es político o es psicológico, sino que los tomás a los dos por lo mismo. Es tanto psicológico como político, porque tanto lo psicológico como lo político está tan íntimamente relacionado que no lo podés separar. Entonces, por ejemplo, no sé, algún estudio desde una óptica o desde una mirada de la psicología política es ver ciertos comportamientos, ¿sí? Relacionados a, por ejemplo, no sé, el plan de estudios de la carrera, ¿no? O, no sé, determinada política pública. Por ejemplo, determinada política pública, ¿qué comportamientos, ¿sí? Influyen en el desarrollo de esa política pública? Y lo mirás desde los dos lados, o sea, es como, no es algo que vos lo mirás como si fuera, bueno, esta política pública, por un lado lo analizo desde la politología y después de la psicología, sino que a través de la teoría psicológica, ¿sí? Vos incorporás lo político como si fuera una sola cosa, ¿se entiende? Sí, ahora sí. Gracias. Pasamos a salud mental, entonces. La ley de salud mental, ¿sí? Voy a también como explicarle ciertas palabritas. La ley de salud mental lo que viene a traer es un cambio de paradigma. ¿A qué le decimos paradigma? Que es algo que también lo van a ver en la unidad, creo que 3. El paradigma es un modelo, ¿sí? Es un modelo con el que yo uso para explicar, generar conocimiento y solucionar, ¿sí? Los enigmas de las comunidades científicas. Es decir, ¿qué implica un paradigma? Un paradigma es un modelo que no solamente me permite a mí hacer conocimiento del mundo, sino que me permite una forma de entender el mundo. Por ejemplo, el paradigma de la salud, es decir, el modelo de salud que nosotros teníamos en el siglo XIX, estaba ultra ligado a la medicina. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros definíamos salud y mirábamos a las personas y le decíamos, vos sos una persona sana, nos fijábamos siempre de que
haya ausencia de alguna enfermedad fisiológica o física. Todo pasaba por el cuerpo, ¿sí? Por lo fisiológico o lo anatómico. Entonces nosotros decíamos que aunque la persona tuviera depresión, ponele, o no hubiera una manifestación física tan fuerte, nosotros decíamos que esa persona estaba sana. ¿Por qué? Porque el modelo de salud que nosotros teníamos era ese, ¿sí? Y a partir de eso generábamos conocimiento. Entonces, por eso, que por ejemplo, en un paradigma viejo de salud mental, la salud mental está muy asociada a los términos de la medicina y la psiquiatría, ¿sí? Es decir, no nos interesan las variables económicas o sociales que podría influir en la salud, porque el modelo de salud viejo solamente se va a fijar en lo patológico, en la cuestión de la ausencia de una patología mental. Entonces, eso hacía que nosotros, cuando nos refiriéramos a los pacientes, nos refiriéramos como personas que eran enfermos mentales, ¿no? Ahora, la ley de salud mental, que es una ley que se sancionó en el 2010 y se reglamentó en el 2013, ¿sí? Es una ley que viene a romper con el modelo de salud. Es decir, viene a cambiar el paradigma. Lo que va a hacer que si cambia el paradigma, o sea, si cambia el modo en que nosotros conseguimos la salud, en este caso mental, cambia las maneras en las que nosotros como profesionales vamos a actuar sobre eso. ¿Sí? Entonces, la salud mental, ¿cómo la define la ley? ¿Sí? La define como un proceso determinado por componentes históricos, es decir, que acá la salud mental, lo que le vamos a llamar salud mental, vamos a mirar la historia, ¿sí? Vamos a mirar los componentes socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de todas las personas. Esa es la definición de salud mental según la nueva ley, que está en el artículo número 3. Los artículos no se los van a tomar de memoria, así que no se asusten, pero yo se los menciono para que sepan dónde están, porque es importante, digamos, que lo vayan sabiendo y que lo vayan identificando. Entonces, esta ley, esta nueva noción de salud mental a nosotros nos da y nos proporciona, ¿sí?, como nuevos entendimientos de lo que es salud. Ya no vamos a hablar solamente de cosas físicas, sino que ahora vamos a integrar, por eso se dice que se la mira a la salud mental desde una perspectiva integral, porque integran un montón de variables que antes no se contemplaban. Lo cultural, lo socioeconómico, ¿sí? Y siempre va a estar orientada a la preservación y el mejoramiento, ¿sí?, va a implicar siempre un diálogo entre lo que nosotros, esa construcción social que nosotros tenemos con los derechos que tengan las personas. Entonces, si hay, eso en este sentido podremos decir que a menor derechos humanos, ¿sí?, o una comunidad donde presente menores derechos humanos, podría llegar a haber una salud mental que se esté vulnerando. ¿Se entiende? Entonces, eso también hace que nosotros estudiemos las construcciones sociales. Entonces, eso hace que también estudiemos lo que es la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Se amplía el concepto, exactamente, se va a ampliar el concepto más allá de lo físico, se va a tomar en cuenta también lo psicológico, si bien lo psicológico ya se tomaba en cuenta siempre debajo de lo físico, de lo patológico. Ahora vamos a tomar otras variables en el concepto de salud mental, que es, por ejemplo, la situación socioeconómica de alguien, ¿no? Esto de decir que alguien afecta la salud mental, su salud mental está siendo vulnerada cuando esa persona está entre los límites de la pobreza, ¿sí? Eso, por ejemplo, es una variable que entra, digamos, que se enmarca en la ley de salud mental. Y tiene que quedar clarísimo, digamos. Entonces, ahora vamos a tomar también lo que es cultural y lo que es lo histórico. Entonces, el patriarcado, ¿sí?, afecta la salud mental. ¿Por qué? Porque esa construcción cultural, histórica, ¿sí?, genera, ¿sí?, que las mujeres se sientan vulneradas, digamos, se vulnere su salud mental. ¿Se entiende bien? Entonces,
esta ley, cuando se inserta, digamos, en esta ley se inserta esta nueva definición de salud, cambia el abordaje que nosotros hacemos sobre ella. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ahora miremos o qué cosas nuevas, qué cambios trae la ley. Primero, algo que podemos ir anotando es una nueva definición de salud mental. Otra cosa es, que podemos ir anotando en palabra cortita, es que el sujeto ya no es considerado incapaz o como enfermo mental, sino que ahora es un sujeto de derecho. Es decir, que puede elegir. Entonces, ¿qué práctica, con nosotros como profesionales, vamos a tomar para que se garantice esto? El consentimiento informado. Ahora ya no le vamos a decir enfermos mentales, le vamos a decir usuarios con un padecimiento mental, ¿sí? Y ellos son personas de derechos. Es decir, que no es que no pueden elegir su tratamiento, ¿sí? Ellos son capaces de elegir y responsabilizarse de su propio tratamiento. Por eso usamos el consentimiento informado, ¿sí? Entonces se establece como para principio de todo tratamiento. Todos los tratamientos que nosotros hagamos como psicólogos, una vez que nos recibimos, necesitamos el consentimiento informado. Tenemos que brindar el consentimiento informado. ¿Por qué? Porque así nosotros responsabilizamos al sujeto de su propio tratamiento. No es algo pasivo que está ahí, ¿me entendés? Por eso pasivo, paciente, vienen más o menos de la misma etimología. Sino que ahora nosotros empoderamos, ¿sí? Y es un sujeto de derecho. En el viejo paradigma, por ejemplo, una persona no podía elegir, ponerle una persona, yo digo pensemos algo súper extremo, ¿no? Una persona que tiene, no sé, depresión o tiene algún tipo de patología, no sé, como esquizofrenia o psicosis, si se quiere. Antes, desde un paradigma, se lo trataba como que era incapaz de saber qué es lo que quería, digamos, y qué podría hacer para su propio tratamiento. Ahora le decimos, sí, podés elegir qué tratamiento hacer. Antes, si vos presentabas cierto síntoma, te internaban y quedabas ahí, ¿me entendés? Ahora la internación, si bien no está prohibida, sí tiene que ser voluntaria, ¿sí? Y en casos hay internaciones involuntarias, pero son casos muy extremos y la ley es súper estricta con eso. Entonces, algo que tiene que quedar claro es que pasan de ser sujetos pasivos a sujetos de derecho. Depende. ¿Por qué depende? Pongamos en el caso extremo, ¿qué dice la nueva ley, por ejemplo, en un caso tan extremo como esquizofrenia? ¿No? Pongámosle que tenemos una persona que tiene esquizofrenia pongámosle así como muy extremo, esto es muy extremo, imaginen que es como lo más extremo. La persona, sí, puede generarse un daño a sí misma o puede generar un daño a otros. En este caso, la internación involuntaria se permite, pero tiene que ser. No se lo puede encerrar y aislarlo, ¿sí? Eso ya está prohibido. De hecho, justamente lo que busca y lo que promueve la ley de salud mental es que las personas con padecimiento mentales se puedan reincorporar a la sociedad, ¿me entendés? Ya no vamos a generar contenedores de personas, ¿no? Entonces, en ningún momento se tiene que cortar el vínculo social, laboral o familiar. Si la internación es involuntaria, porque en el caso este extremo de que la persona represente un riesgo para sí misma o para otros, es por el menor tiempo posible, es decir, que cuando esa persona ya pase el momento más de crisis, si se quiere, se puede ir, digamos. No pueden dejarla ahí encerrada y que viva ahí, ¿no? Eso como que ya no se hace más. Y siempre la internación es la última estrategia posible. Es lo que viene a traer esta nueva ley, digamos. Entonces, ¿por qué esta ley se la asocia con el cierre de instituciones monovalentes? Porque justamente esta ley lo que va a buscar es promover que las personas con padecimientos mentales se acerquen a la comunidad. Entonces, si yo las tengo encerradas en institutos monovalentes, como son los manicomios, las personas quedan aisladas, discriminadas, estigmatizadas y excluidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Generamos diferentes dispositivos. Pueden ser casas a medio camino, que por ejemplo sean voluntarios, personas de la misma comunidad se ofrezcan como voluntarios para ayudar a esa persona a volver a reincidirse en la sociedad, tanto laboral
como socialmente. Entonces ahí vos acercás la comunidad, ¿sí? a estas personas y no las aislás. Por eso se está buscando que se cierren los institutos monovalentes y que encontremos otros dispositivos que permitan, ¿sí? generarnos este puente, si se quiere, entre la comunidad y las personas con padecimiento mental. Porque además los institutos monovalentes estigmatizan y excluyen y discriminan. Una consulta ambulatoria es básicamente que la persona, te tiro un ejemplo también medio extremo. Tuvimos una persona que tuvo un brote psicótico, ¿sí? que es cuando la persona pierde la noción, ¿sí? de la realidad, ¿sí? Se pierde esa línea que marca lo real. Cuando eso se pierde, ¿sí? La persona se le llama que tiene un brote psicótico. Es un episodio, ¿sí? Eso, ¿sí? Pongámosle, en vez de antes, la llevaríamos esa persona a una guardia psiquiátrica y muy probable se la internaría. Ahora lo que se hace es una consulta ambulatoria. ¿Qué quiere decir? El psiquiatra, el médico, el psicólogo, el enfermero va hasta el lugar donde se encuentra la persona, digamos. Y trabaja desde ese lugar. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros empezamos ahora, a partir de ahora, como incorporamos nuevas variables a la cuestión de la salud, que tienen que ver con algo también más social, ahora vamos a buscar que el paciente se sienta cómodo en su espacio, ¿sí? Entonces, por eso, vamos a dejar de aislarlo y ir nosotros, digamos, y trabajar dentro del grupo, o sea, dentro de la comunidad, la familia, el trabajo que tenga esa persona. Sí, una banda. De hecho, algo interesante es que la ley de salud mental que tenemos nosotros, la ONU la reconoció como un buen modelo que deberían seguir otros países. Pero sí, los manicomios todavía existen. De hecho, acá todavía no se han cerrado manicomios. El Neuropsiquiátrico de Córdoba, el de Oliva también, son institutos, digamos, donde todavía sigue reproduciéndose estas lógicas. Por eso todas nosotros seguimos marchando para un cumplimiento efectivo de la ley de salud mental. Pero bueno, vayamos más a lo teórico, cosas que le van a preguntar, ¿sí? Es esto, hay una nueva definición de ley de salud mental, ¿sí? El sujeto ya es un sujeto de derecho, ¿sí? Que ya no es considerado incapaz, ¿sí? Ni se le va a decir enfermo mental. Otra cosa importante es que el diagnóstico, ¿sí? No se encuentra determinado solamente por un médico psiquiatra, ¿sí? Y que vos decís, por ejemplo, bueno, vos sos esquizofrénico y tenés que vivir con el estigma de tener esa etiqueta de ser esquizofrénico, ¿no? Porque un médico psiquiatra te lo dijo. Lo que se hace ahora es que se busca, si se quiere, despatologizar. Esa es otra cosa como importante que toma la ley de salud mental. Despatologiza, ya no quiere buscar etiquetas que representen un estigma para la persona con padecimiento, ¿sí? mental, sino que lo que se va a buscar ahora es que se parta de una evaluación interdisciplinaria. Como ahora encontramos otras variables, como son las variables sociales y económicas, ahora en la ley de salud mental también las personas que hacen, por ejemplo, trabajos sociales, los trabajadores sociales, los abogados, intervienen en ese proceso de diagnóstico, ¿sí? Porque se considera que la ley de salud mental es un proceso complejo. ¿Y aquí les vamos a decir proceso complejo? Básicamente un proceso que tiene muchas variables, o sea, múltiples causas, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahora? Entonces, cosas importantes. Desde la ley de salud mental hay una nueva definición de salud mental. Sujetos de derechos, y se entra ahora la variable de lo interdisciplinario, ¿sí? O sea que ahora más personas diferentes profesionales van a poder realizar diagnósticos. Y esto que tiene que ver con lo que es las internaciones, ¿sí? Ahora todo tiene que ser a partir de un consentimiento informado. Bien. Lo que hace que nosotros tomemos otras medidas, como por ejemplo las internaciones ambulatorias, las casas de medio camino, porque se busca generar lazos entre las personas con padecimientos y la comunidad. Una pregunta rápida. Lo de lo interdisciplinario, ¿sería eso de que ya no es solamente a través de un diagnóstico de parte de un psiquiatra?
Exactamente, sino que ahora van a intervenir no solamente psicólogos, sino pueden ser, por ejemplo, personas que, acompañantes terapéuticos, trabajadores sociales, abogados. Es mucho más amplio ahora, porque hay un montón de variables que permite que otras disciplinas también vean y analicen y que influyen, de hecho, en la salud de la persona. Entonces, cuando yo cambio la definición de salud, cambia también lo que vamos a decir, bueno, esta persona está sana o no. ¿Se entiende? Por eso es como que hay interdisciplinaridad. Claro, ok, gracias. Bien, y en la prescripción de la medicación, ¿sí? Ahora solamente va a ser, que eso es algo importante, va a ser con fines terapéuticos, ¿sí? Entonces, no vamos, lo primero, antes, en el modelo anterior, lo primero que se hacía era medicar o internar. Ahora, estas dos van a ser como las últimas opciones posibles. Y van a salir nuevas estrategias que van a buscar esto, incorporar y reforzar los lazos que tiene esa persona para mejorar la salud. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en la comunidad, digamos, que del neuro, de acá de Córdoba, tienen un grupo de radio, ¿sí? Y un grupo de teatro, y eso se trabaja como modelos terapéuticos, ¿me entendés? O sea, es como lo que nosotros antes entendíamos como terapia, que sería la clínica, la psiquiátrica. Eso ahora es un tratamiento de un modelo terapéutico, ¿sí? Que tienen los pacientes para ayudar, ¿sí? A mejorar esta cuestión de su salud, ¿sí? Y a su vez, acercarlos a la comunidad. Entonces, vos también ponele a través de un programa de radio, vos también les estás dando una oportunidad laboral a la persona y la estás acercando a la comunidad, porque hay una comunidad que escucha. ¿Se entiende? Eso sería como un ejemplo bien de estrategia que vendría a proponer esta ley. Y por último, ya para ir cerrando este repasito, y después vamos a dejar así como preguntas, ya sea de esta unidad o de la unidad anterior, vamos a hablar de la deontología. ¿Se acuerdan que en la unidad anterior nosotros habíamos visto lo que es el colegio de psicólogos? ¿Sí? Cuando vos te recibís, tenés el título, te dicen, tomá, felicidades, académicamente sos un licenciado en psicología. Pero también tenés que tener lo que se llama como si fuera la matrícula. La matrícula es lo que te permite legalmente ejercer como psicólogo. Las matrículas están aprobadas, ¿sí? O sea, los quienes te dan la matrícula son los colegios de psicólogos, que es esta institución gremial, ¿sí? Recuerda que lo habíamos visto en la unidad 1, es la institución gremial que regula, ¿sí? Lo que un psicólogo debe o no debe hacer, ¿sí? Y entre esas está lo que se llama la deontología. Para ir adentrándonos en lo que es la deontología, hay que entender, ¿sí? La diferencia primero entre moral y ética. La moral es lo que nosotros entendemos, lo que está bien y lo que está mal. La ética, ¿sí? Es la reflexión sobre las normas y las leyes que ya existen, ¿sí? Cuando esta reflexión, si se quiere, se lleva a los ámbitos de las distintas profesiones y disciplinas, se llama ética aplicada. Y a partir de la ética aplicada es donde se nace lo que es la deontología. Porque la ética aplicada se ocupa de qué debe hacer, ¿sí? Por ejemplo, un psicólogo y por qué debería hacerlo un psicólogo, ¿sí? La deontología, que viene despegado de esto, entonces se define como el estudio, ¿sí? De lo tratado o lo debido, ¿sí? Que tiene determinada profesión. Entonces, básicamente es, para que lo entiendan en palabras más simples, sería lo que éticamente, ¿sí? Debería hacer el psicólogo, ¿sí? ¿Qué cosas no debería hacer? Porque serían consideradas como poca ética. Y la ética está regulada por leyes y códigos. O sea que si hay como una pena, por ejemplo, si, no sé, rompes el secreto profesional, que ahora vamos a ver bien qué es. La ontología tiene un principio útil, que se le llama principio de utilitarismo, ¿sí? El principio útil quiere decir que las leyes y códigos que dictamina esta deontología tienen que ser útil, ¿sí? Para las personas, digamos. Es decir, que tiene que generar el mayor
placer o felicidad posible para la mayor cantidad de individuos. Tiene que ser útil para los individuos, ¿sí? Entonces, los enunciados, ¿sí? O sea, que van a dictaminar qué es lo que debe o no debe hacer un psicólogo, es decir, aquellos enunciados que van a determinar la ética aplicada de un psicólogo, se van a plasmar, se van a poner en leyes o códigos que nosotros conocemos como leyes o códigos deontológicos, ¿sí? Puede ser que los de ATE, no estoy informada si ATE tiene o no ya, creería que sí, pero puede ser que, por ejemplo, justamente a falta de un gremio, ¿sí?, que regule eso, no haya, ¿sí?, profesionalmente algo que te diga esto no lo puedes hacer y esto sí. Por ejemplo, el coaching. ¿Ustedes vieron que se puso muy famoso el coaching ontológico? Bueno, el coaching, ¿sí?, no tiene, si bien hay instituciones y cosas que te dicen vos te recibiste de coaching, en ningún momento, ¿sí?, hay una ética, ¿sí?, que te diga vos esto como coaching no deberías hacerlo. ¿Y por qué no deberías hacerlo? No hay ningún código, ninguna ley que regule que nosotros podamos cometer lo que se conoce como una mala práctica. Una práctica que en vez de generar placer a la mayor cantidad de individuos, genere el contrario, ¿sí? Por eso existe esta ética. Entonces, en la psicología... Una pregunta, ¿cuál es la ley de salud mental? La ley de salud mental es la ley nacional 26.657. Gracias. Bien, volvamos a lo que es la ética del psicólogo, es decir, lo que nosotros podemos hacer o no, deberíamos hacer o no, ¿sí? Estas leyes, ¿cómo distinguimos las leyes de los códigos? Y es que las leyes tienen tres características: generales, permanentes e impersonales. Quiere decir que buscan abarcar algo general, no se cambian, digamos, son permanentes, son siempre así, y son impersonales. No, son abstractas, no va a casos particulares, pero tiene un carácter de obligatoriedad. Sería como más universales, ¿sí? Perdón, generales, impersonales y... Son impersonales, permanentes y generales. Ahí está, gracias. Y obligatorias, ¿sí? En cambio, los códigos, ¿sí?, son un conjunto de principios éticos, ¿sí?, que regulan, ¿sí?, y determinan, ¿sí?, qué pueden o no pueden hacer los profesionales en determinadas situaciones. Entonces, por ejemplo, pongamos que hay una situación, ¿sí?, donde no se encuentra contemplada una ley dentro de la deontología profesional, es decir, dentro de este conjunto de leyes y códigos, no hay una ley que se pueda aplicar para esa determinada situación, porque, por ejemplo, es una situación muy ambigua, ¿sí? Nosotros ahí nos vamos a guiar de los códigos. Los códigos son principios éticos superiores, ¿sí? Porque me van a permitir a mí de decir, bueno, si yo tengo una duda, como por ejemplo, no sé, algo que había surgido hace bastante, que habían preguntado, es si un psicólogo puede atender a dos personas de la misma familia. Algunos decían que sí, otros que no, que era ético, no, que tal. Bueno, entonces cuando uno no sabe qué hacer en esas situaciones ambiguas, ¿qué hace? Va al colegio psicólogo de su provincia, busca la deontología profesional y mira el código ético, ¿sí?, que dictamina, ¿no? En este caso es sí, mientras que se respete el secreto profesional, algo así, ¿no? Entonces ahí, en esa situación que puede presentarse como ambigua, el psicólogo tiene estos principios, ¿sí?, que son supremos, si se quiere, superiores, donde frente a una situación que puede parecer ambigua, nosotros podemos aplicar esta ética para poder actuar, digamos, sin cometer lo que es como una mala praxis, que sería básicamente generar algún tipo de perjuicio o daño, ¿sí?, a la dignidad, el valor, la valoración de las personas, digamos. Porque nosotros al ser, y
Esto es algo que nosotros es muy importante porque nosotros estamos en una carrera de salud, ¿sí? Entonces algo tan importante como la salud mental a nosotros nos implica que seamos muy éticos y muy responsables. Algunos ejemplos que corresponden a... antes de ver los ejemplos, me gustaría que quede bien claro, porque por ahí es algo que le van a preguntar, la definición de moral y ética, ¿sí? Y de lo que es la ética aplicada y la deontología. Moral lo vamos a definir como lo que nosotros determinamos subjetivamente lo que está bien o mal. ¿Se entiende? Y ética, la definición de ética es la reflexión de aquellas normativas y leyes que dictaminan lo que está bien y lo que está mal. Cuando esa reflexión se es llevada al plano de las profesiones, se le dice ética aplicada, porque estoy aplicando esa reflexión de leyes a determinadas profesiones. De la ética aplicada, ¿sí?, surge la deontología, que es el estudio, ¿sí?, que me dice a mí qué puedo y qué no puedo hacer como profesional. La deontología consta de leyes y códigos. Las leyes son normas obligatorias, generales, permanentes e impersonales que yo tengo que cumplir, y los códigos son principios éticos superiores que me permiten a mí, en situaciones ambiguas, saber cómo proceder. ¿Se entendió? Eso es lo más claro que les tiene que quedar. Los códigos son principios éticos, perdón, ¿cómo seguía? Son principios éticos superiores que en situaciones ambiguas me permiten a mí, ¿sí?, saber cómo proceder frente a una situación. Bien, algunos ejemplos de leyes y códigos dentro de nuestra profesión. La más conocida es el derecho a la privacidad. Esto es como ya, puede ser un tanto una ley como un código, ¿sí? Pero es básicamente la cuestión del secreto profesional. Lo que me dice el paciente queda en el consultorio y en el consultorio. Yo no puedo andar divulgando eso es una ley, ¿sí? Es una ley que está en la deontología. No puedo andar divulgando, ¿sí?, lo que un paciente a mí me dice en el consultorio. Pero, sí, es algo, una información que puede dañar, o sea, estás seguro que puede dañar a otras personas o a sí mismo, el psicólogo puede hablarlo, por ejemplo, con la policía. Eso es un código, ¿sí? En una situación ambigua, cuando nosotros tenemos una situación donde el paciente, sí, sabemos que puede generar daño a otra persona, lo podemos decir. ¿Se entiende bien la diferencia? El derecho es la ley que te dice, hay derecho, el paciente tiene derecho a la privacidad, y el código es aquel valor superior, o sea, aquella ética superior, ¿sí?, que a mí me permite decir, bueno, acá lo que hice, si bien que, digamos, rompí el secreto profesional, fue éticamente correcto. Otra cosa es que justamente lo venimos hablando con la ley de salud mental, y que ahora es una ley, no solamente es algo ético, sino que es una ley, es el consentimiento informado. Por ejemplo, si ustedes van al psicólogo, el psicólogo, que es algo que no se respeta mucho en realidad, está obligado, ¿sí?, a darles un consentimiento informado, donde se les especifiquen el tipo de terapia, ¿sí?, y el tipo de corriente que ustedes están consintiendo. Y otra cosa es el derecho a la honestidad intelectual. Esto es de decir, digamos, no mentir con un diagnóstico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón más. De hecho, si ustedes están interesados en buscarlo, simplemente ponen código de ética o código deontológico, Colegio de la Provincia de Córdoba, y les sale el último, que creo que es el del 2016 más o menos, y ahí pueden encontrar todo lo que puede o no debería ser un psicólogo. Y en ese sentido, vos
Ponele que no te informan que hay una deshonestidad intelectual, vos eso lo podés denunciar al colegio de psicólogos y el colegio de psicólogos le puede quitar la matrícula. Entonces, legalmente, si bien académicamente tiene el título, legalmente no podría ejercerlo. ¿Se entiende? Bien, eso es todo lo que tienen que saber. De hecho, hay muchísimos casos de acá en Córdoba donde se ha cometido mala praxis y han perdido la matrícula, digamos. ¿Dudas, preguntas? Este es el momento, los escucho. Una pregunta rápida, así bien rápida. Entonces, el colegio de psicólogos es, aparte de el que te da la matrícula, es también el que define lo que vendrían a ser las, bueno, no necesariamente las leyes, porque eso sería a nivel nacional, pero sí los códigos. Exactamente. Los códigos de ética, sí. O deontológicos, las leyes deontológicas, sí la define el colegio. Porque el colegio tiene un aval, ¿sí? Legal. Si bien es algo gremial, sí tiene aval legal, digamos. De hecho, es gracias al Colegio de Psicólogos, y esto lo ven en la unidad 1, que nosotros hacemos que las leyes que protegen a los psicólogos también se cumplan. Entonces, sí, tiene esa función el colegio. Eso ya les queda también aparece en la unidad 1. Bueno, ¿qué les pareció la explicación? ¿Les sirvió o no les sirvió? ¿Hay algo para mejorar? Me sirve. Una pregunta. Muchísimo. Sí. ¿No sabes si acá en el parcial nos van a tomar psicología de tránsito y psicología ambiental? No creo. Eso dijeron que no, eran ejemplos nomás. Claro. Porque no están en el libro, en la de tránsito, por ejemplo. No. Ah, joya. Cuídense con los, digamos, las áreas emergentes que podrían llegar a tomarles, son estas 4 que vimos, digamos. Bueno, muchas gracias por haberse sumado. Si no hay ninguna duda más respecto al parcial o a Yo sí tengo una duda, una última duda, perdón. Es con respecto a las notas, ¿no? ¿Cómo hacemos para calcular, digamos, el promedio? Eso del 40% y así, me terminé confundiendo bastante. Respecto a la nota del parcial, digamos de todas en general, para saber bien, si promocionamos o no. agarras y cuando tengas la nota de los 2 parciales, sumás las notas de los 2 parciales, es decir, ponele un 7 y te sacaste 2 7 en el primer y en el segundo parcial. Sumás eso, que el resultado es 14, y lo dividís por la cantidad de parciales que son, en este caso 2. Entonces haces 7 dividido 2, 7. Entonces ya sabes que tenés promocional, digamos. Lo mismo hace con los trabajos prácticos, solo que en vez de hacerlo, lo haces la nota dividido 3. Entonces, por ejemplo, si vos tenés, no sé, 7, 6, 8, eso lo sumás, lo dividís por 3, si el resultado te da más, ya... ¿Y no son 4 trabajos prácticos? Sí, pero son 3 lo que tenés que tener aprobado. Ah, claro. Bueno, dale, y en el caso de no tener el cuarto, si no lo hace, ¿ese no se divide también, por ejemplo? Y te que tener que poner un 0. Claro. ¿Cómo sería? Claro, y sí. Ustedes tengan en cuenta Pero que si tenés preaprobado y le agregás uno más, 4, lo tenés que dividir por 4. No, o sea, es por lo que tenés que tener aprobado. El promedio se saca por lo que vos tenés que tener aprobado. ¿Sí? Aunque sean 4 prácticos, ustedes tienen que aprobar 3 nomás. Ese es el requisito, digamos. La cátedra le ofrece 4 chances y de esas 4 chances ustedes tienen que aprobar 3. ¿Y qué tiene que dar como mínimo de resultado la nota? 7 o más. Si ponele supera el 6.7, 6.8 lo redondeas a 7. Si no me equivoco, Lucas, creo que se redondea a 7. Si ya te da 6.5, es 6 el promedio. Bien. Bueno,
Vamos a tener, si no los quiero invitar, ya aprovecho y les extiendo la invitación. Mañana vamos a tener un simulacro, así que también los quería invitar a eso, a que se sumen al simulacro, y recuerden que nosotros también tenemos los videos, ¿sí?, de las unidades de las áreas, ¿sí?, y también de la unidad 1, que lo pueden encontrar en nuestra página de YouTube, y también este video va a estar en